Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3 y el versículo 2, un versículo que conocemos mucho. Dice la Sagrada Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Tenga la bondad y se sientan, hermanos. Y a los hermanos que en muchos lugares nos estarán acompañando, les ruego que dedique estos minutos para Dios y para usted, para su alma, para su vida. Quería empezar con una lectura, o sea, con una historia que se nos cuenta por allá del año 280 antes de Cristo, y se le atribuye a un matemático de nombre Arquímedes. Se dice que él tenía que decirle al rey si la corona que tenía ceñida sobre su cabeza era de oro o tal vez de otro metal. Era difícil en aquellos tiempos comprobarlo, pero dice que él se estaba bañando en una bañera y comprobó que cuando un cuerpo entra en el agua, el nivel del agua sube. Se dice que salió corriendo por la calle, gritando, eureka, eureka, o sea, lo descubrí, lo encontré, lo descubrí. La exclamación que tenemos aquí es igual, la exclamación de alegría que hacen los hijos de Dios a partir de un momento hacia adelante. Amados, ahora, desde un momento hacia adelante, dice, ahora somos hijos de Dios. Y luego se traslada al futuro, cuando dice, y aún, o sea que falta más, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir que lo que tenemos ahora, la paz que ahora disfrutamos, la alegría que ahora hay en nuestra alma, la seguridad que ahora nos embarga, tenemos, y tantas cosas de las cuales nos regocijamos y le agradecemos a Dios todos los días por la vida nueva que hemos podido experimentar y por tantas bendiciones de las cuales estamos muy agradecidos cada minuto, cada día. Todos ustedes están muy agradecidos, rebosando de gratitud para con un Dios que ha sido tan demasiado generoso y tan maravillosamente bueno con nosotros. Amén. Pero dice que esos son solamente una parte, la parte inicial de un contrato. La Biblia habla de las arras, que es la parte inicial de este contrato. Y luego, trasladándose hacia el futuro, dice que lo que hemos de ser será supremamente grande e indescriptible para decirlo
con palabras de esta vida, de esta existencia, y para pensarlo con nuestra pequeña inteligencia. San Pablo dice que como cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón. Y San Pablo dijo que en el tercer cielo, seguramente el lugar a donde él en revelación, o no sabemos, subió, estuvo, dice que oyó palabras inefables, que él no tenía manera de explicarlas, de decirlas en los lenguajes o en el idioma o en la forma, la comprensión de nosotros aquí abajo. Lo entenderemos más allá. Dice la Biblia que luego que la iglesia, o sea, la iglesia al ser transformada en gloria, dice que eso será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, algo muy rápido. Puede ser como tan rápido, tan veloz como un pestañeo mientras usted cierra el ojo, mientras usted parparea. Dice que será transformada la iglesia. Los que estén vivos serán transformados y los que hayan muerto en Cristo serán levantados también, transformados y unidos los unos a los otros. Saldrán a recibir al Señor en el aire y allí estar siempre con el Señor. Luego dice la Sagrada Escritura que carne y sangre no heredarán el cielo. Quiere decir que no será este cuerpo. No será este cuerpo. La Biblia dice que si nuestro cuerpo se deshiciere, o sea, este tabernáculo se deshiciere, tendremos de Dios un edificio no hecho de manos humanas, por arquitectos de esta vida o por ingenieros de aquí, sino que no es el arquitecto de esa nueva creación, es Dios. Y dice que ese edificio, o sea, nuestra otra existencia, será un edificio o casa eterna en los cielos. Quiere decir que lo de aquí, todo esto de aquí, es pasajero. Usted se mira al espejo y ve que los años han pasado y que han dejado una marca, una huella, que ya usted no puede modificar. Han dejado una huella. Y se mira en un año, en 5, y usted ve que los años siguen dejando una marca indeleble que nadie puede borrar ni modificar. Pero la otra estructura celestial dice que será eterna, eterna en los cielos. Entonces dice la Biblia aquí que lo que seremos en la eternidad será la totalidad de lo que Dios se propuso en Jesucristo, de lo que Dios se propuso para con su pueblo, para con los que le aman, para los que fielmente permanecen
y se alimentan todos los días de esta esperanza y esperan con ansiedad el regreso de Jesús, su segunda venida. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir que la alegría cuando el creyente descubre esta parte. El mundo no sabe eso. Por eso al mundo no le gusta el evangelio. Y más bien lo rechazan o lo detestan, porque ellos no saben esto. Cuando uno no conoce algo, pues tiene la oportunidad de que dude de eso, o de su eficacia, o de su valor, porque no lo conoce, incluso hasta de hablar mal de aquellas cosas que no conoce, y como no las conoce o no las entiende, pues entonces las califica como mal. Pero cuando la persona ha descubierto el valor y el encanto y la belleza de las cosas, entonces se enamora, como fue el caso de aquellos primeros cristianos, y se enamoraron de tal manera, hasta el punto de muchos de ellos convertirse en mártires y ofrendar su propia vida, su propia sangre, por aquello que para ellos era la alegría más grande y el encanto mayor y el descubrimiento más grande que hubieran ellos encontrado o hecho o realizado en la vida. Fácilmente podemos entender entonces qué fue lo que pasó en la mente de Moisés. Alguien pudiera tildarlo, y seguramente en su época fueron muchos los que lo tildaron de loco. Alguien que había perdido la razón. Dejar todos los privilegios que tenía en Egipto por aceptar inicialmente una vida de pastor en un desierto, lejos de los privilegios de este mundo y de las oportunidades de esta vida. Pero más adelante Hebreos es el que nos dice que por la fe, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es lo que vemos en muchas personas, como cuando Jesús le dice a Pedro y Andrés: ven, sígueme. Y ellos, como bajo el efecto de una arrobación, como si algo hubiera cambiado su mente, lo dejaron todo para seguir a Jesús. Y más adelante Pedro dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Porque entendieron esto, porque descubrieron esto. El valor de esto, de las cosas de las cuales estamos hablando esta mañana y de las cuales el pueblo de Dios dijo: ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo ahora? A partir del arrepentimiento, a partir de la conversión, a partir del nuevo nacimiento, a partir de la obediencia a la fe. A partir de ese momento, la vida de una persona cambia definitivamente, cambia y es transformado, llevado a otra esfera de la existencia, a un nivel alto y sublime. Dice San Pablo que las personas que se han convertido a Dios, esas personas
han resucitado con Cristo, o sea, han muerto a los placeres de esta vida y han resucitado con Cristo y ahora están sentados con Cristo arriba en lugares celestiales con Cristo Jesús, guardados allá. Usted no tiene que hacer nada. Dice que yo tengo que hacer cosas para defenderme, para guardarme, para que el mal no me domine, no me haga daño. Y yo le digo, usted no necesita hacer nada. La Biblia dice que la salvación no es por obras, porque usted hizo cosas. Hay gente que han hecho muchos más sacrificios que nosotros. Hay mucha gente que hasta les da pereza ir a la escuela dominical cada 8 días. Y hay gente que hace más sacrificios. Los orientales, los árabes, los hindúes, chinos y otros que sí verdaderamente hacen sacrificios. Pero la salvación no es porque hemos hecho cosas para salvarnos, para mejorar, para ser mejores. La salvación es porque Cristo hizo cosas para redimirnos, para salvarnos, para darnos la vida eterna, para reconstruir nuestra existencia, arriba llevándola a las esferas de Dios. Él hizo por nosotros. Él nos guarda, Él nos bendice, Él nos salva. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es el canto, el grito del alma, la exclamación del alma, eureka, o sea, lo encontré, lo descubrí. Este es el grito del alma. Ahora, a partir de este momento, somos hijos de Dios. Y queda faltando algo más. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara tal como Él es. Quiero decirles, porque usted me preguntará, bueno, a partir de este momento y de ahí para atrás, es necesario que nos traslademos en el tiempo bien atrás, a lo remoto, a lo más lejano en el tiempo, al mismo principio donde empezó la historia humana. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo, es que alguien me preguntó esta semana, una joven, me dijo estas palabras, me sentí halagado porque vi que esa joven descubre, profundiza y se adentra en los secretos de Dios tratando de encontrar una respuesta. Y me dijo, yo entiendo que el hombre pecó en el Edén. Y luego viene una línea, la línea bendita, que viene por el lado de Abel. Y luego viene la línea, la otra, la mala, que viene por el lado de Caín. Y entonces se nos dice que Caín engendró a Enoc, a Irad, Mehujael, Metusael,
Lamec, y viene la otra línea, la que viene por el lado de Set, Abel, Set, y de donde indiscutiblemente llega Noé. Y entonces me pregunta y me dice, bueno, y siendo que la línea bendita es por donde viene Noé, ¿dónde quedó la otra y qué pasó? Si el diluvio tenía como finalidad destruir a una sociedad pecadora y malvada, cortarla de raíz a esa sociedad malvada, ¿qué pasó? ¿Y cómo el pecado pudo saltar al otro lado del diluvio y plantarse en la otra orilla? De verdad que me sirvió mucho entonces la palabra del apóstol San Pablo cuando en su extraordinario discurso en el Areópago en Atenas, frente a los sabios griegos, estoicos y epicúreos, pronunció ese memorable discurso y entre sus muchas palabras pronunció la siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre. Entonces quiere decir que no hay lugar para una segunda opción o una sangre por allá de otro lado dispersa que apareció, como dicen algunos científicos o filósofos de hoy. Es una sangre. Venimos de la sangre de Adán y hoy estamos aquí gracias a la sangre de Adán, de ese primer hombre. Pero la pregunta es, ¿y cómo el pecado dio ese salto antes del diluvio y se posicionó al otro lado del diluvio? Le dije a la joven, indiscutiblemente la sangre. La sangre. Cuando el hombre pecó en el Edén, en realidad pecó un hombre. Pero lo que dice la Sagrada Escritura es que también nosotros, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo no enseñé a mis hijos a pecar. Yo no los enseñé a pecar. Nunca me senté con ellos para decirle, vea joven, si usted quiere ser un fornicario, haga de esta manera o haga de aquella otra. Si usted quiere ser un fumador, eso coja el tabaco y hágalo de tal manera y chupe de tal manera. Jamás le di clases a mis hijos sobre la filosofía del pecado o la ciencia del pecado. Pero ellos aprendieron solitos. Ellos investigaron. Ellos profundizaron en la materia. Y si luego llegaron a ser pecadores, lo fueron por su propia cuenta y por su propia responsabilidad. ¿Por qué?
porque había en su sangre una tendencia. A veces los hijos culpan a los padres cuando dicen yo soy así, porque heredé de mi madre o heredé de mi padre. Y culpamos a nuestros padres como los responsables de nuestras desventuras. Y luego nuestros padres también se lamentan y dicen, yo heredé de mis padres unas conductas y unas reputaciones y un carácter y unas maneras. Y así nos vamos y todo el mundo sigue hacia atrás hasta que llegamos a Adán y a Eva. Y cuando le preguntan a Eva, ella dice, fue Adán, o le preguntan a Adán y ella dice, fue Eva, y le preguntan, bueno, cada uno tendrá una disculpa y cada uno tendrá un mensaje para justificar su pecaminosidad o su bajeza. Siempre habrá una razón para no querer responsabilizarnos de nuestros propios actos, sino imputarle a otro o a otros la causa de nuestras tristezas y de nuestras bajezas y de nuestras desventuras. Pero lo que dice la Biblia es que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y cada uno es responsable de sus propias faltas y de sus propios pecados. Entonces lo que dice la Escritura es que el pecado entró en el mundo por un hombre. Bien pronto Noé, o sea, el diluvio se fue, el arco iris apareció, la tierra seca apareció nuevamente. El hombre se dedicó seguramente a la agricultura y a otras actividades agrícolas. Y descubrió la vid, y ahora aparece el mismo que había construido la nave para salvar a su familia, el mismo que había construido la embarcación y que había condenado con su fe al mundo, el mismo ahora se había emborrachado y de una manera irresponsablemente se había desnudado ante la gente, ante todos. Y ahí empezó. La Biblia nos da razón ahora de una maldición y que cae sobre el segundo, sobre el nieto, algo así, Canaán. Cae sobre el nieto, el segundo hijo, el hijo de su segundo hijo, sea sobre el nieto y sobre su posteridad. Y ahí vienen una cantidad de tribus o de pueblos que reciben sobre su espalda el peso de un pecado, de una culpa. Y el pecado sigue corriendo a través de nuestro ADN. Dice la Escritura, David dice en el Salmo 51, dice, porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Que fue un padre pecador el que nos engendró y fue una madre pecadora la que nos concibió, y nacimos en un hogar de pecadores y ahí empezó nuestra triste tragedia. Por eso dice el Salmo, creo que el 57, se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron desde que nacieron. Ahí está nuestra tragedia. Entonces dice la Escritura, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabe usted, padre que me escucha y madre que me escucha, que tiene a sus niños? ¿Sabe por qué debe educarlos?
educarlos en la ciencia de la palabra de Dios y formarlos a la cristiana. ¿Y por qué darles ejemplo? ¿Y por qué debe llevarlos a la iglesia? ¿Y por qué debe ser usted consagrado para mostrarles un ejemplo y un camino? ¿Sabe por qué debe predicarle el evangelio a sus hijos? Porque es la única manera de que ellos también puedan cantar diciendo: ahora somos hijos de Dios, a partir del nuevo nacimiento hacia adelante. Esa es la razón. Y si los padres no se esfuerzan por dar a sus hijos una cultura cristiana, una formación evangélica y espiritual, sus hijos van a ser impíos, sus hijos van a ser malos, sus hijos van a coger mal camino. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender los malos ejemplos de la calle y de sus amigos, y se van a arrastrar por ahí, por esos caminos malignos. Así que usted, padre de familia, ándele con sus hijos, córrale con sus hijos, y con sus jóvenes, y con sus adolescentes, antes que sea demasiado tarde, antes que ellos sean arrebatados de sus propias manos y delante de sus ojos. Hay unos textos, aquí comienza una bella historia. Es como una repetición. Pablo usa una redundancia. Mire lo que dice. El verso 15 dice: pero el don, él habla ahora que fue un don. Un don. Gracias a ese don, usted, hermano que me escucha, estamos aquí en la presencia de Dios. Y gracias a ese don, podemos decir: ahora somos hijos de Dios. Un don. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Habla de un don. Jesucristo es ese don. Lo dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, don, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y habla de la transgresión de un hombre que afectó a muchos, pero el don vino mediante un hombre, Jesucristo, para bendecir a muchos. Luego dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Le decía yo a un joven que le da como pereza levantarse temprano, y entonces hablando le decía: es que Dios, el que creó el universo y el que creó todas las cosas, podía habernos dado lo suficiente con simplemente pronunciar la palabra. Por ejemplo, él podía haber dicho: quiero que el pastor del Carvajal siempre la nevera esté completamente llena, milagrosamente se llene de pescado, de leche, de queso, de huevos, y lleno de todo. Y los bolsillos milagrosamente produzcanse dólares, billetes, y métanse en el bolsillo del saco del pastor de la iglesia del Carvajal. Pero eso no fue así el plan establecido en el Edén y después del Edén. Es
con el sudor de tu frente comerás el pan, y espinos y cardos te producirán, hasta que vuelvas a la tierra, porque de la tierra fue tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Es una sentencia, y la sentencia está: el día que comieres, ciertamente morirás. Eso fue una sentencia. Entonces dice aquí la Biblia que eso vino a causa de la transgresión de un hombre. Vino sobre nosotros una sentencia, pero el don de la gracia nos trajo la justificación. Diga, la justificación. Nos trajo la justificación. Luego dice, pues si por la transgresión de uno, de Adán, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Luego dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y termina diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, hermanos, aquí empezamos a ver cómo Dios comienza a corregir algo que se dañó en una época tan lejana, a enderezarlo. Y a esa humanidad caída, defraudada y sin esperanza, por el pecado de un hombre, por la transgresión de un hombre. Ahora, por la obediencia de un hombre, Cristo, por la fidelidad de Cristo, por la gracia de Cristo, el hombre es restaurado, el hombre es levantado, el hombre es llevado arriba a las esferas celestiales, a la presencia de Dios, a esta posición que nos declara el apóstol Juan. Ahora somos hijos de Dios. Y usted lo puede cantar esta mañana. Gloria a Dios. Dígalo conmigo, repítalo. Ahora somos hijos de Dios. Aleluya. ¿No se alegra? ¿No le gusta esta noticia? Para usted, llegue a su casa y dígale a los que no vinieron hoy, dígale, oye, ahora somos hijos de Dios. Con una risa, con una alegría. Ahora, a partir de este momento, somos hijos de Dios. Hay algo en la carta de Juan, el mismo que nos invitó a cantar esa canción, ese cántico, ahora somos hijos de Dios, nos dice esto. Parece que eso nos lleva a unos criterios que vale la pena tener en cuenta. Mire este primer criterio. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Habla de la comunión con el Padre. Y nuestra comunión, la comunión con la iglesia. Observe usted
tiene razón por qué la humanidad va hacia la condenación eterna. Porque la humanidad tiene roto un hilo de conducción, un hilo que lo une a Dios y un hilo que lo une a la iglesia. Por eso la humanidad se condena, porque está desconectada de Dios y desconectada de la familia de Dios. Entonces lo que hace el nuevo nacimiento es que nos conecta con Dios. Diga amén. Nos conecta con Dios y a la vez nos inserta en la familia de Dios. Gloria al Señor. Por eso la gente puede decir cuando llegan a la iglesia y comienzan esta vida: ahora somos hijos de Dios, hijos en plural porque hay una familia. Entonces la persona llega a la iglesia. Dicen los que recibieron su palabra aquel día, el día de Pentecostés, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Definitivamente, cuando una persona acepta a Cristo, inmediatamente termina en la iglesia, involucrado en la iglesia, inserto en la iglesia, vinculado en la iglesia con hermanos, con muchas personas de todos los niveles culturales y colores y nacionalidades, formando parte de ese pueblo, de ese cuerpo de Cristo. Nadie puede decir: yo soy evangélico aquí solito y yo voy al cielo aquí solito, separado de Dios y separado de la iglesia. Imposible. Alguien puede decir: no, pues yo en la casa tengo un computador y un celular, y con mi celular y mi computador, ahí nomás. Olvídese, está equivocado y el diablo lo está engañando. Usted necesita la comunión con el Padre y la comunión con los hijos de ese Padre, la comunión con la iglesia. Dice el texto: lo que hemos visto y oído. Nosotros somos testigos de eso. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Le decía yo a mi esposa ayer, creo, le dije: oiga, me voy en la memoria, en mi pensamiento, por allá cuando yo era un chino adolescente. Me metí a un lugar, a una vereda, me metí por allá y un señor, le caí muy bien a esa gente y me dijo: fulano, camine. Me llevó al potrero y me dijo: esa novilla es suya. Y me regaló una novilla. Y luego me llevó de ahí después, me señaló unos linderos, una especie de finca un poco abandonada. Él tenía una finca muy grande y me dijo: esto de aquí para allá es suyo, pero yo quiero que usted se quede conmigo, que esté conmigo. Lo apreciamos demasiado. Yo era un muchacho, jovencito, 14 años. Quiero que se quede conmigo. Yo veía que me querían allá esa familia. Bueno, me señaló unos linderos y me dijo: todo eso es suyo, unos potreros, una casita vieja. Y uno, pues, ¿qué pensaría yo en ese momento que era un muchachito, 14 años? Cuando me convertí al Evangelio, ellos fueron los primeros en enojarse conmigo. Y hasta ahí llegó la novilla y la finca. Hasta ahí llegó todo. Entonces, por el Evangelio, fui rechazado, fui discriminado y se me cerró esa puerta que parecía una puerta luminosa para mi vida y para mi futuro.
Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el Señor Jesucristo dijo dos cosas. Una, cuando las personas aceptan a Cristo, dice la Biblia, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Verdad? No dice que es porque usted mala paga y tramposo, no, es por causa del nombre del Señor, por causa del Evangelio. Seréis aborrecidos y luego dice, ¡ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Entonces, cuando el mundo de alrededor, todos comienzan, ¡oh, qué bella persona! ¡Ah, ese muchacho! ¡Ay, qué buen gastador! Es pachangaro, es esto. Bueno, que comiencen a hablar así, bonito, póngale cuidado. Y diga, bueno, ¿y qué estará pasando? Porque no es normal que el mundo hable bonito de mí. No es normal que el mundo siempre hable bien de mí. Algo debe estar funcionando mal. Pero sí es normal que el mundo hable mal de la iglesia. Como hablan. Sí es normal. Entonces, nosotros, esos que cantan la canción, ahora somos hijos de Dios. Ellos son llamados para testificar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la Biblia, vosotros, ellos, los hijos de Dios, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, y dice, para que anunciéis las virtudes. Usted, hermano, está puesto para anunciar las virtudes. Imagínese cuáles son las virtudes del Señor. Dígame una. Él es santo. Él es amor. Él es perfecto. Él es bueno. Bueno, todo lo que se imagina. Y a usted le es dada la responsabilidad. Le obliga la responsabilidad de demostrar las virtudes de ese Señor, de ese Dios bueno, con su vida. Con su reputación. Dice lo que hemos visto. Esa es la clase más alta. La clase de más arriba. Más que los Nixon, más que los Bush, más que los Rockefeller, más que cualquier familia de esta tierra. La clase más alta que hay es a la que Dios lo llamó a usted a que pertenezca. No se deje engañar del diablo, porque el diablo quiere hacerlo aparecer a usted y ponerle en la cabeza la idea de que pobrecito usted, pobre tonto, engañado, pobre bobo, lo enredaron. Pobre ignorante, claro, como él no es bachiller ni él es universitario, o si de pronto es universitario, dice, ¿y el estudio a este para qué le sirvió? Mire cómo lo cogieron los evangélicos y le voltearon la cabeza al revés. Lo están engañando. La familia más grande y más excelsa es esta. ¿Sabe por qué? Porque somos redimidos con la sangre de Jesucristo. Porque hemos recibido la naturaleza divina, la que nos hizo hijos de Dios. Porque pertenecemos
Pertenecemos a la iglesia, al pueblo que un día será transformado en gloria y saldrá al cielo para morar con el Señor por las edades eternas. El siguiente texto: pero si andamos en luz, como Él está en luz, vuelve a la comunión, tenemos comunión unos con otros. Y mire, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero aquí dice, uno, andar en la luz. ¿Es la responsabilidad de quién? De los hijos de Dios, los hijos de la luz. Dice San Pablo, porque ya no somos hijos de la noche, sino hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos los hijos de la luz. Y eso nos da un privilegio más: tener comunión los unos con los otros. Hace muchos años, yo estaba recién convertido, eso fue por allá por el año 68 tal vez, 69. Estuve en una confraternidad, en una casa, nos reunimos mucha gente de varias iglesias y de varias veredas, nos reunimos por ahí, era ya tarde de la noche, 10 de la noche, la luz de unas velas. Cuando conmigo iba alguien y luego en pleno culto me dijo, mire para allá, ¿ve ese que hay allá? Le dije, sí, claro, ese es alias no sé qué. No les voy a decir ni el nombre ni el alias no sé qué. Le dije, sí. Y el alias suyo dijo, el mío era tal. Dijo, éramos enemigos. Y cuando nos dividimos, allá por el año 57, 58, nos dividimos, quedamos en bandos contrarios y nos dimos plomo muchas veces, pero plomo venteado, así en esas palabras. Me dijo, ve esta huella, me la hizo él. Dijo, él garitaba en pleno combate, garitaba y iba y avanzaba, y era un hombre, era una fiera en el campo de batalla. Y me dijo, ¿sabe una cosa? Mírelo cómo adora a Dios. Mírelo cómo canta. Y verlo. Dios cogió a ese hombre, a esa fiera, a esos dos hombres que eran enemigos irreconciliables, y los reconcilió por la sangre de Jesucristo. Por la obra de Cristo los reconcilió y los acercó en una tierna comunión, en un culto casi a la medianoche, todos alabando al Rey de los cielos, todos adorando al Señor. Las enemistades quedaron en el pasado. Ahora todos éramos hijos y familia de Dios, hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Sin importar el pasado, cuán horroroso y negro y tormentoso haya sido. Luego dice, pero el que guarda su palabra, responsabilidad de los hijos de Dios. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que alguien está en Dios, permanece en Él? Bueno, si usted ve a un creyente desobediente, pues esa persona nos pone en duda.
porque es la obediencia la que nos liga, es la obediencia, aquel lazo que nos ata a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria a Dios. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es la obediencia. Usted no puede ser, si pretende estar en el pueblo de Dios, pertenecer a la familia de Dios y tener comunión con el Padre, usted no puede ser un creyente desobediente y desordenado en las cosas del Señor. La obediencia es una prueba evidente y clara de que usted es un hijo de Dios y que anda en luz y que tiene comunión. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y termina diciendo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Vea, hermanos, el apóstol San Pedro, al hablar de Jesús, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Hebreos dice que el Señor era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El apóstol San Pablo lo describe de la siguiente manera. Cuando dice, bueno, nos la pone como más fácil. Cuando dice, mire, sed imitadores de mí, a él le quedó más difícil. Porque él, por ser imitador de Cristo, él dice, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Y cuando comienza a hacer una lista de todos sus sufrimientos y sus penas por causa del Evangelio, hasta ser mártir, por allá por el año 68 del primer siglo. Pero nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros imitar a Pablo? ¿Conoce las epístolas de Pablo? ¿Sí las conoce? ¿Sí las lee? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón, Corintios, Romanos, y la vida que nos describe el libro de los Hechos, sus aventuras en el mar, en todas partes. Bueno, entonces no mirar la vida de Pablo. ¿Quién era él? ¿Cómo era él? ¿Qué dijo en sus epístolas? ¿Qué nos propuso en sus epístolas, en sus cartas? A mí me gusta enseñar sobre las epístolas. Hermanos, el libro de los Hechos nos habla del nacimiento de la iglesia. Y las epístolas nos hablan de la constitución de la iglesia. Alguien me dijo, no, es que me gusta leer toda la Biblia y voy leyéndola por allá en Génesis y no sé dónde. Le dije, pues muy bonito que sepa historia. Es muy bueno que sepa historia. Claro, qué bueno poder entender y saber todas aquellas historias de la guerra y que el rey no sé quién se levantó contra el rey no sé quién y pelearon y que hubo tantos muertos allá en el Crónicas, en Reyes. Qué bueno saber todo eso. Pero hermanos, si usted quiere ser un hombre consagrado, diga amén.
Si usted quiere ser un hombre santo, un hombre fiel, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, tiene que enamorarse de las epístolas, de las cartas, de Pablo, de Pedro, de Juan, de todas las epístolas, enamorarse de ellas, vivirlas, aprenderlas, vivirlas, beber de esos manantiales. Ellas nos enseñan sobre la vida cristiana, sobre la profundidad de la vida cristiana y sobre las bendiciones de la vida eterna. Los dejo con las epístolas. Dios les bendiga. Que tengan una semana maravillosa. Que la paz del Señor los acompañe. Y nos vemos dentro de 8 días, hermanos. Cuidado con el celular y con el computador. El diablo lo puede estar engañando. Dios los bendiga.